El protocolo institucional. Estamos en protocolo institucional, normas y actos. Los primeros vestigios que hablan de normas protocolarias de forma escrita nos remontan al siglo XVIII a.C. El Código de Hammurabi, conservado en el Museo del Louvre, en París, nos relata de forma cuidada y con todo detalle cómo se hacía la ceremonia de coronación del rey, la precedencia de personas y recomendaciones para desarrollar diferentes actos del reino. Egipcios, persas, griegos, romanos y en definitiva todas las civilizaciones han creado y seguido sus normas protocolarias. En España, como en todos los países, el protocolo ha evolucionado conforme se han ido sucediendo las distintas épocas, siendo el siglo XX especialmente convulso en cuanto a normativas que regulan el protocolo, hasta la llegada en 1978 de la democracia y la instauración del régimen de monarquía democrática vigente. Estructura del Estado español. El Estado español consolida la clásica división horizontal de los tres poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. La división vertical establece la distinción entre Estado central, comunidades autónomas y corporaciones locales. La división horizontal implica la existencia de tres poderes que vamos a conocer. Son los que deciden en gran medida por y sobre nosotros, así que nos viene estupendo saber algo más de ellos. Poder legislativo. Da lugar a las Cortes Generales, compuestas por el Senado y el Congreso de los Diputados. Entre otras competencias, ejercen la potestad legislativa y controlan al gobierno. Sus órganos son elegidos por sufragio universal, libre y secreto. Poder ejecutivo. Es el ejercido por el gobierno, tal y como establece el artículo 96 de la Constitución. El gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Poder judicial es el ejercido por los tribunales y juzgados. Los jueces y magistrados son independientes respecto a los otros poderes citados anteriormente. Conviene recordar que en España el rey es el jefe del Estado y la corona arbitra entre las instituciones públicas y representa a España en el extranjero. Símbolos del Estado español. Dentro del protocolo institucional, los símbolos del Estado conforman un aspecto clave a considerar en cualquier acto, debiendo medir su utilización, ajustando su uso a la costumbre o normativa al respecto, no debiendo caer en un uso meramente estético. Es preferible, por tanto, que cuando se ponga una bandera o un himno sea por su significado y no por rellenar el tiempo o el espacio según el gusto del organizador. A lo que vamos, ¿cuáles son los símbolos del Estado español? Básicamente son los siguientes: la bandera de España, el himno nacional, otras banderas oficiales y el escudo. En los siguientes subapartados vamos a conocer en profundidad estos símbolos que nos representan. Como decía José Martí, la patria es dicha de todos y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellana de nadie. La bandera de España. Todos sabemos que una bandera es una insignia que se hace normalmente en tela para izarse como señal de identidad. La de España queda definida en el artículo 4.1 de la Constitución, que dice: está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla, roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. En el Real Decreto 441/1981 se establecen los colores con mayor precisión. En el Real Decreto 441/1981 se establecen los colores con mayor precisión. La Ley 39/81 de 28 de octubre regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas. Según esta ley, la bandera de España representa los valores superiores expresados en la Constitución. Así que si tenemos cualquier duda sobre cómo emplear la bandera, lo mejor es acudir a dicha ley y consultarla. De todas formas, podemos resumir los aspectos más importantes. Podrá incorporar el escudo de España. Este figurará obligatoriamente en las banderas que se encuentren en los edificios de administraciones públicas
acuartelamientos, buques y aeronaves de las Fuerzas Armadas y las misiones diplomáticas. Deberá ondear en el exterior y ocupará un lugar importante en el interior de edificios públicos de la Administración Central Autonómica, provincial y local. Será la única que ondee en los órganos constitucionales. Deberá enarbolarse en los buques o embarcaciones españolas. Presentación sobre el protocolo institucional. Definición. Es el conjunto de normas que regulan el desarrollo de los actos organizados por la Administración del Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, la corona y empresas, pero con la asistencia al acto de cualquiera de los anteriores. Incluye otros aspectos como estructura del Estado español, símbolos del Estado español, la bandera de España precedencia, otras banderas oficiales, el himno nacional y el escudo de España. La bandera de España, precedencia. La bandera española ondea en el centro, en el mástil de honor, cuando coincide con un número de banderas impar. Cuando coincide con un número par, se sitúa a la derecha respecto a la presidencia o la primera en una ordenación lineal. Veamos un ejemplo. Si son 3 banderas, la de España, una autonómica y otra de una ciudad, el orden es el siguiente. A la derecha la autonómica, en el centro la de España y a la izquierda la local. En nuestro territorio, normalmente nuestra bandera ondea la primera frente a la de otros países, salvo que el acto sea organizado por otro país o por algún organismo internacional. En los actos de la Unión Europea se suele colocar la bandera de la Unión en el centro y las de los países se sitúan en orden alfabético siguiendo el idioma del país. Además, cuando coinciden varias banderas, ninguna puede ser de mayor tamaño que el estandarte español, aunque siempre habrá que tener en cuenta el tipo de acto del que se trata. Podemos emplear como criterio general para las procedencias de las banderas el siguiente: bandera española, bandera de la comunidad autónoma donde se celebra el acto, bandera de otras comunidades según la fecha de publicación de sus estatutos en el boletín oficial, bandera de municipio donde se celebra el acto. Para terminar, comentar que las banderas no oficiales de empresas se suelen colocar separadas de las oficiales. La bandera de España representa los valores superiores expresados en la Constitución. Otras banderas oficiales. Además de la bandera de España, en nuestra sociedad, en nuestro Estado de las autonomías con vocación europeísta, no podemos olvidarnos de las banderas autonómicas, de las banderas locales y la bandera europea. En España existen 17 banderas autonómicas, cada una representativa de una de las comunidades autónomas que conforman nuestro país, además de las propias de Ceuta y Melilla. Ondeará en todos los edificios públicos de la comunidad junto a la española, ocupando por tanto el segundo lugar de preeminencia tras la nacional. De hecho, incluso cuando las banderas autonómicas comparten acto con banderas extranjeras, suelen preceder a estas últimas, cuestión no exenta de debate entre los expertos. En un acto oficial organizado por la comunidad andaluza en Almería y al que se invita al embajador estadounidense, debe colocarse en lugar preferente junto a la española la bandera andaluza frente a la de Estados Unidos. Las banderas locales de ayuntamiento se colocan tras la autonómica. Otra bandera con una enorme importancia es la de la Unión Europea, de sobra conocida, de color azul con 12 estrellas doradas de 5 puntas que simbolizan la unión de los pueblos. Como ya hemos comentado anteriormente, lo habitual es ordenar alfabéticamente de acuerdo con la lengua oficial de cada estado, las banderas de los estados miembros. El himno y el escudo. El himno nacional es otro de los elementos que configuran los símbolos del Estado. Es por tanto un elemento diferenciador respecto a otros países. Como todos sabemos, el himno carece de letra. La melodía tiene su origen en la marcha granadera, antiguo cuerpo de élite del ejército español.
Está regulado por el Real Decreto de 10 de octubre de 1997. ¿Has notado alguna vez que existen dos versiones, una más larga de 52 segundos y otra más corta de 27? ¿Cuándo se interpreta una u otra versión íntegra? Actos a los que acudan sus majestades. Actos de homenaje a la bandera y aquellos actos en los que esté previsto según el reglamento militar. Versión reducida de 27 segundos. Actos a los que acuden el príncipe de Asturias, los infantes de España, el presidente del gobierno, actos deportivos o de cualquier otra naturaleza en los que haya representación de España y aquellos actos en los que esté previsto según el reglamento militar. ¿Y qué pasa con la precedencia? Es decir, ¿qué himno suena antes en el caso de que se interpreten varios? En el caso de concurrencia del himno español con otros de comunidades autónomas o locales, si se interpretan los himnos al principio del acto, el himno nacional será el primero. Si se interpreta al final del acto, el himno nacional será el último. Cuando se trata de un acto celebrado en España con asistencia de otros países, se interpreta primero los himnos extranjeros y el último el nacional. En las clausuras o despedidas de estos actos, el orden será inverso. El escudo de España está regulado por la Ley 5/10/1981, en la que se recogen una serie de símbolos que deben aparecer en él. Un escudo almenado de oro, aclarado de azul y mazonado de negro o sable. Almenado de oro, o sea, como 3 puntitos de oro, creo. Aclarado de azul, el fondo de azul, y mazonado de negro o sable, no estoy segura. Un león rampante en púrpura y coronado de oro. 4 palos de gules o rojo, como la bandera de Aragón. Una cadena de oro puesta en cruz. Aspa y orla. Y en el centro una esmeralda verde. Entre medias una granada al natural, tallada de 2 hojas de sinople o verde. A los lados del escudo 2 columnas de plata, base y capitel de oro, con la corona real a la izquierda. No la veo a la izquierda, pero vale. Y la imperial a la derecha, en oro rodeada de una cinta roja con letras doradas. En la parte superior la corona real engastada con piedras preciosas, hojas de acanto y diademas de perlas que convergen en la parte central. En el centro un círculo azul con 3 lises de oro bordeados de rojo propio de la dinastía reinante. Normas legales del protocolo institucional. Al hablar de normas legales, es evidente que en tu cabeza se forme la idea e imagen de leyes, normativas y decretos, aprobados en distintos momentos de la historia política de España. Esta idea no va mal encaminada. Es cierto que existe una legislación que regula el protocolo institucional y que a continuación detallaremos, pero hay una fuerza con historia y solera que siempre ha trascendido, trasciende y trascenderá. Esta fuerza es la costumbre, esta quiere rango de norma, así lo contempla la ley. Además, en protocolo, la costumbre y tradición, lo acordado socialmente, adquiere una importancia singular, ya que hace frente a los vacíos legislativos en esta materia. El que la costumbre sea una norma legal hay que cumplir no quiere decir que sea inamovible. El paso del tiempo va moldeándola, y si algunas siguen persistiendo, otras desaparecen, como resultado de la simple evolución de la sociedad. La normativa legal vigente se sustenta en la Constitución Española de 1978 y en otros decretos, como el Real Decreto 2099-1983, o sea, 2099/1983 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Procedencias del Estado, y el Real Decreto 1368/1987 de 6 de noviembre sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la familia real y de los regentes. Ralph Waldo Emerson dice: al tratar del Estado debemos recordar que sus instituciones no son aborígenes, aunque existieran antes de que nosotros naciéramos, que no son superiores al ciudadano, que cada una de ellas ha sido el acto de un solo hombre,
pues cada ley y cada costumbre ha sido particular, que todas ellas son imitables y alterables, y que nosotros las podemos hacer igualmente buenas o mejores. El protocolo en la Constitución española. Con la aprobación de la Constitución en 1978, la realidad social, política e institucional española experimentó un gran cambio. Después de un periodo de transición convulso, en 1983 aparece el nuevo Real Decreto 2099/83 que vino como agua de mayo y puso cierto orden, fundamentalmente en las relaciones protocolarias de las autoridades y sus instituciones. La Constitución española es la norma suprema del ordenamiento jurídico de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos. En ella se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos, los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, y se organizan las instituciones en tales poderes se asientan: Cortes, tribunales y gobierno. La Constitución se estructura en 10 capítulos y un preliminar que proclama un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Afianza el principio de soberanía popular y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. El protocolo aplicado incide sobre varios aspectos tales como la preeminencia de puestos para los elegidos frente a los designados, mejor puesto de los presidentes de las comunidades autónomas frente a los vicepresidentes, representación por el valor real que tienen las autoridades, no de su honor, jerarquía o situación personal. Un ejemplo de esto último es la no previsión de la nobleza o casos similares. El rey, la reina, el príncipe de Asturias y las infantas ocupan el primer, segundo, tercer y cuarto puesto respectivamente. Los máximos representantes de los tres poderes del Estado siguen a la corona. El quinto puesto es asignado al presidente del Ejecutivo. Los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial ocupan los puestos octavo y noveno. Los presidentes de las comunidades autónomas tienen un puesto alto en la ordenación de las autoridades. Mejor cuando el acto se realice en la comunidad que en la capital. Como consecuencia de la pluralidad política, el mandatario o jefe de la oposición, en representación de una parte de la población española, se sitúa tras los presidentes de las comunidades. Reconocimiento de la figura del alcalde y por ende de la autonomía municipal. El alcalde toma precedencia sobre el propio presidente de la Diputación. El fiscal general del Estado y el defensor del pueblo ocupan puestos relevantes, por encima de los secretarios del Estado. Los representantes de las Fuerzas Armadas con la Constitución sufren una pérdida de puestos significativa. Legislación autonómica. El protocolo en las comunidades autónomas se regula por las disposiciones de carácter nacional, estos principalmente aplicando el ya conocido Real Decreto 2099/83, las propias normas de los gobiernos autonómicos y para las costumbres y tradiciones de cada región. Por tanto, las comunidades autónomas tienen competencias para legislar y regular las precedencias de sus cargos oficiales. De las 19 comunidades, 11 poseen un decreto de precedencias propio. Cabe señalar que, ante el cierto vacío legislativo del decreto nacional, son frecuentes los enfrentamientos y conflictos protocolarios. De ahí la necesidad de actualizar la norma general para aunar posturas y dar solución a la precedencia de distintos cargos autonómicos no contemplados. Desde el Estado, en los actos que se celebran en las distintas comunidades autónomas, las precedencias para los cargos regionales locales serían: primera, presidencia del Consejo de Gobierno. Segunda, presidente de la Asamblea Legislativa. Tercero, delegado del Gobierno. Cuarto, alcalde del municipio. Quinto, representante institucional de las Fuerzas Armadas en la región. Sexto, consejeros de Gobierno. 7. Miembros de la Mesa de la Asamblea Legislativa. 8. Presidente y fiscal del Tribunal Superior de Justicia. 9. Presidente de la Diputación, Mancomunidad o Cabildo Insular. 10. Diputados y senadores. 11. Subdelegado del Gobierno. 12. Rectores de la universidad en cuyo distrito tenga lugar el acto. 13. Presidente de la Audiencia. 14. Delegado de la Defensa y subdelegado de la Defensa y jefes de sectores naval y aéreo. 15.
Directores insulares del gobierno. 16. Tenientes de alcalde del ayuntamiento del lugar. 17. Comandante militar de la plaza, comandante o ayudante militar de la marina o autoridad aérea local. 18. Representantes consulares extranjeros. El orden de las autonomías y otras normativas. La regla que ordena las autonomías es la antigüedad de sus estatutos. Y para certificarla tenemos que irnos al Boletín Oficial del Estado, donde aparece la fecha de publicación. Así el orden de las autonomías es el siguiente. 1. Euskadi o País Vasco. 2. Cataluña. 3. Galicia. 4. Andalucía. 5. Principado de Asturias. 6. Cantabria. 7. La Rioja. 8. Región de Murcia. 9. Comunidad Valenciana. 10. Aragón. 11. Castilla-La Mancha. 12. Canarias. 13. Navarra. 14. Extremadura. 15. Illes Balears. 16. Comunidad de Madrid. 17. Castilla y León. 18. Comunidad Autónoma de Ceuta. Y 19. Comunidad Autónoma de Melilla. Y los símbolos de las autonomías, te preguntarás cómo se regulan. Para los himnos, banderas y escudos existen también una normativa propia de cada comunidad. También disponen de leyes y reglamentos de honores y distinciones, como por ejemplo los que rigen los títulos de hijos predilecto y adoptivo y las medallas de oro y plata. Todas las comunidades autónomas celebran el Día de la Comunidad. Este día es festivo en todo el territorio, tienen lugar diferentes actos oficiales, pleno extraordinario de la Asamblea Legislativa, entrega de medallas a personalidades, etc. Todo esto queda también regulado por ley. Para la ordenación de los miembros de las asambleas legislativas hay que ver lo estipulado de forma interna por cada comunidad. Los presidentes de las comunidades autónomas, cuando presidan oficialmente actos militares dentro de su comunidad, recibirán honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve. Esto queda recogido en el Real Decreto 684/2010 de 20 de mayo. Reglamento de honores y distinciones. Las condecoraciones. Dice el refrán que es bien nacido ser agradecido. El hombre desde las primeras civilizaciones siempre tuvo la necesidad de agradecer, honrar o premiar a sus semejantes, cuando estos destacaban por su valor, hazañas o servicios prestados para el bien de la comunidad. Los egipcios entregaban collares de oro de los que pendían figuras de leones a sus héroes. Los griegos honraban a sus generales por medio de presentes e inscripciones, y los romanos premiaban a sus mejores guerreros con adornos sobrepuestos al casco, brazaletes de oro o plata, cadenas y coronas. El origen más cercano de las condecoraciones aparece en las cruzadas. En este periodo se crean las órdenes militares, formadas por nobles y caballeros europeos que representaban dos papeles diferentes, el de soldado combatiente contra el Islam y el de monje protector de los peregrinos que marchaban a Tierra Santa. Después de estas órdenes pasaron a depender de la corona y más tarde, en el siglo XVIII, son sustituidas por las órdenes al mérito, bien civiles, bien militares. Es importante señalar que parte de estas órdenes que dependen del Estado existen otras a las que llaman dinásticas, vinculadas a una casa real. Por tanto, por condecoración entendemos una muestra de reconocimiento y gratitud oficial de los pueblos y del premio a los méritos diversos del individuo o colectivo. Normalmente suele consistir en una pieza metálica con forma determinada en la que se graban imágenes o inscripciones que prende del pecho o colgada del cuello. ¿Cuáles son las condecoraciones oficiales españolas más importantes? Por un lado tendríamos el Toisón de Oro, como orden dinástica, y por otro las órdenes al mérito, que dependen del Estado. Toisón de Oro y órdenes al mérito. El Toisón de Oro es una pieza en forma de eslabón, a la cual va unida un pedernal llameante del que pende el vellón de carnero. Es la más importante y estimada a nivel internacional. Data de 1429 y fue creada por Felipe III, al casarse con Isabel de Portugal. Su finalidad era propagar el catolicismo. Su diseño está inspirado en la mitología griega, la leyenda del viaje de Jasón y los argonautas en busca del
pellocino de oro, toisón de oro. El toisón actualmente pertenece a la Corona de España, siendo el soberano gran maestre de la Orden Su Majestad el Rey Juan Carlos I. La concesión del collar es vitalicia y no hereditaria, es decir, tras el fallecimiento del titular se ha de devolver a los soberanos de España. Por tanto, por condecoración entendemos una muestra de reconocimiento y gratitud oficial de los pueblos y del premio a los méritos diversos del individuo o colectivo. Las órdenes al mérito. Las órdenes al mérito son condecoraciones civiles y militares del Estado que dependen de los distintos ministerios. Dada la cuantiosa cantidad que hay, no vamos a nombrar a todas, sin embargo nos detendremos algo más en las de mayor relevancia. Las órdenes serían las siguientes: Real y muy distinguida Orden de Carlos III, creada en 1771 por Carlos III, premia a ciudadanos nacionales o extranjeros por servicios extraordinarios al Estado. Es la más importante y su concesión lleva unida la nobleza personal. Depende de la presidencia del gobierno y la gran maestre de la Orden es Su Majestad el Rey. Los colores de la Orden son el azul claro y el blanco. Orden de Isabel la Católica, creada en 1815 por Fernando VII, premia la lealtad, los méritos y el servicio excepcional en pro del progreso y desarrollo de los territorios americanos y ultramarinos. Depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y el gran maestre de la Orden es Su Majestad el Rey. Los colores de la Orden son el amarillo y el blanco. Orden del Mérito Civil, creada en 1926 por Alfonso XIII. Premia a los ciudadanos y funcionarios en reconocimiento a virtudes de carácter general por el bien de la nación. Depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y el gran maestre de la Orden es Su Majestad el Rey. Los colores de la Orden son el azul intenso y el blanco. Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Cruz Laureada de San Fernando. Medalla Militar y Cruz de Guerra. Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Orden del Mérito Policial. Orden del Mérito de la Guardia Civil, Orden al Mérito de Telecomunicación, Orden de Alfonso X el Sabio, Orden Civil de la Solidaridad Social y Medalla al Mérito en el Trabajo. Honores militares y honores a autoridades. En más de una ocasión habrás visto por televisión el recibimiento de alguna autoridad en un determinado acto y cómo las Fuerzas Armadas están presentes, se escuchan cañonazos y ¡viva España! Sin embargo, nunca te habrás parado a pensar en qué hay detrás de todo ese ceremonial y cómo se articula. Para saber cómo se regulan los honores militares hay que considerar fundamentalmente dos normativas. Por un lado, el Reglamento de Honores Militares, aprobado por Real Decreto 834-1984 de 11 de abril y por otro las reales ordenanzas de cada uno de los ejércitos, tierra, armada y ejército del aire. Para saber cómo se regulan los honores militares hay que considerar fundamentalmente dos normativas. Por un lado, el Reglamento de Honores Militares, aprobado por el Real Decreto 834-1984 de 11 de abril y por otro las reales ordenanzas de cada uno de los ejércitos, tierra, armada y ejército del aire. En el artículo 21 de las reales ordenanzas se dispone que las Fuerzas Armadas, representando a la nación y en nombre de los poderes del Estado, serán las encargadas de rendir los honores en los actos oficiales. Los honores se rendirán desde las 8 de la mañana, momento en el que se iza la bandera nacional, hasta el ocaso cuando se arría, con el toque de oración, salvo orden expresa en contra. No se podrá rendir honores cuando el gobierno decrete luto nacional. A algunas autoridades, al presidir actos oficiales, se les debe rendir honores de himno nacional o marcha de infantes. Así, cuando lleguen dichas autoridades, sonará el toque de atención general. Los integrantes de los cuerpos militares se pondrán firmes y el resto de asistentes adoptará una postura respetuosa. El himno nacional debe empezar a escucharse cuando la autoridad llegue al lugar donde vaya a recibir los honores. La bandera de España tiene asignados los máximos honores militares de arma presentada e himno nacional completo o versión breve. Salva de 21 cañonazos y 7. ¡Viva España! Según el Reglamento de Honores, recibirán honores la bandera de España, Su Majestad el Rey, Su Majestad la Reina, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, Sus Altezas Reales los Infantes de España,
Los poderes del Estado definidos por la Constitución en las personas que los representen, las autoridades civiles y militares que determinen el reglamento y las autoridades extranjeras de rango equivalente a las anteriores. En los honores fúnebres, los restos mortales son acompañados por comisiones y fuerzas de escolta. Se interpreta el himno nacional o marcha de infantes, se rinden salvas y las tropas siguen el itinerario del cortejo. En guerra, los honores atañerían a las circunstancias existentes, pudiendo llegar a suspenderse. Las precedencias oficiales del Estado. La precedencia apareció en los primeros compases de la unidad, cuando hablábamos de las banderas y posiblemente intuyas ya el significado de dicho término. Si nos vamos al diccionario encontraremos lo siguiente, de latín praecedentia, anterioridad, prioridad de tiempo, o anteposición, antelación en el orden, preeminencia o preferencia en el lugar y asiento en algunos actos honoríficos, primacía, superioridad. Nosotros vamos a entender la precedencia como el lugar que le corresponde ocupar a una persona debido a sus características, rango o estatus. Pues bien, las precedencias oficiales del Estado están reguladas por el ya nuestro y querido Real Decreto 2099/83, que recoge una serie de aspectos fundamentales como: establece el orden protocolario de precedencia de las autoridades, crea la jefatura de protocolo de Estado encargada de que se cumplan las normas del Real Decreto, separan los actos oficiales en general, los que ordenan el Real Decreto para conmemoraciones o eventos nacionales, autonómicos, provinciales o locales y especiales organizados por las instituciones oficiales en el ejercicio de sus funciones, ordenados según el criterio del anfitrión, conforme a la normativa específica, costumbres, tradiciones y el Real Decreto. Prevalece el cargo frente a la categoría personal. Prevalece los cargos electivos frente a los designados. Ante categorías del mismo grado, prevalece la autoridad del lugar donde se lleva a cabo el acto. Legaliza los usos y las costumbres. Establece dos tipos de precedencias: una para los actos de carácter general en la capital del Estado, la Villa de Madrid, y otra para los actos celebrados en las comunidades autónomas. La presidencia y los invitados. Por presidencia entendemos la persona o conjunto de personas que ocupan el lugar más preeminente y destacado en un acto. En cualquier acto es fácilmente reconocible, ya que está claramente distinguida del resto de asistentes. Normalmente mira hacia estos y su ubicación tiene una ornamentación especial. Por ejemplo, está en la cabeza de una mesa. La presidencia estará compuesta por un número proporcional de personas al de asistente al acto y dependiendo del espacio físico donde tenga lugar. De esta manera, una presidencia puede ser presidencia de pie. Este tipo de presidencia es apropiada por actos breves y de tono más informal. Es exigido para audiencias o recibimientos oficiales y recomendado para inauguraciones, primeras piedras o visitas de obras. Si conviene, podrá disponerse de un atril, si bien la ordenación de los miembros de la presidencia es un punto importante. La de los invitados es más flexible siempre y cuando estos se coloquen en la zona habilitada para ellos. La distancia entre la presidencia y los invitados dependerá del lugar donde se celebre el acto. Al aire libre, salón de actos, auditorio. De todas formas, la distancia recomendada oscila entre 3 y 5 metros. Presidencia de mesa. La mesa debe tener el espacio adecuado para que ningún miembro de la presidencia se quede fuera. Este tipo de presidencia se utiliza cuando los asistentes también se acomoden en sillas y el acto tenga una duración de más de 20 minutos. En cuanto a los invitados, se podrá seguir un orden protocolario en las primeras filas y dejar al resto mayor libertad para que se ubiquen, aunque se pueda dar una presidencia sentada pero sin mesa. No es muy recomendable. Para la colocación de los miembros de la presidencia de mesa encontramos dos sistemas. Sistema anglosajón. La presidencia se sitúa en la cabecera de la mesa frente a la puerta. Si es una doble presidencia, se colocan en los extremos opuestos de la mesa. En el centro de los dos lados más anchos se sientan los invitados de menor categoría. Este sistema es ideal para que la conversación esté más repartida, al haber dos centros. Sistema francés. Es el sistema que más se utiliza. El anfitrión se sitúa en el centro de cada uno de los dos anchos de la mesa. Si la presidencia fuese doble, se sienta uno frente al otro. El número de invitados debe ser impar a cada lado de la mesa.
Este sistema es más jerárquico y la conversación queda más centrada en torno a los anfitriones. ¿Quién o quiénes ocupan la presidencia? Nuestro Real Decreto 2099/83 nos da la respuesta. La regla general dice que preside quien organiza el acto, aunque en muchas ocasiones el anfitrión cede su puesto como acto de cortesía a alguna autoridad de mayor rango. Esta se colocará siempre a la derecha del anfitrión. Existen algunas autoridades que siempre van a presidir un acto, o al menos eso es lo estipulado y correcto. Así, Su Majestad el Rey, el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas de su territorio son, como representantes del pueblo español, presidirán los actos oficiales aunque el organizador de los mismos sea otra persona. Como ya se dijo, el número de miembros de la presidencia debe ser acorde con el de invitados. Las claves para que un acto oficial se organice y desarrolle con absoluta normalidad, sin malentendidos ni tensiones que generen algún conflicto desagradable entre asistentes son: máximas autoridades. Deben presidir los actos como norma general, ya que son los representantes de las instituciones del Estado. Autoridades de menor rango. Estarán presentes cuando su departamento guarde alguna relación con el acto. Representación social. Si el anfitrión pretende que haya una muestra de determinados colectivos o instituciones sociales. Invitados de honor. Suelen ser la razón del acto o con su presidencia lo dignifican. Patrocinadores. Los máximos representantes de entidades que financian total o parcialmente el acto. Además de estos grupos de personas, se puede incluir otras, siempre y cuando exista una justificación que sea fácilmente entendida por los asistentes. Por ejemplo, si el motivo del acto es homenajear o agradecer a alguna persona, esta tiene que estar en la presidencia. La pluralidad es otro aspecto a tener en cuenta, a fin de evitar varias autoridades o cargos de una misma institución. A todo esto hay que añadir el ingrediente mágico, que hará que el acto quede en su punto exacto para servirlo a los invitados: el sentido común. Organización de los invitados. Este trabajo comienza cuando conocemos el número de personas que van a asistir al evento o acto y de qué tipo de personas se tratan. Es indispensable asignar a cada invitado el lugar que le corresponde y para ello utilizaremos criterios como su cargo o categoría, sexo, edad, nacionalidad, etc. Las premisas básicas a seguir serían las siguientes. Hombres y mujeres deben alternarse. Si tuvieran que coincidir personas del mismo sexo, es más aconsejable que lo hagan los hombres. La mujer puede asumir el rango del marido, pero no al contrario. Es preferible separar a parejas, familiares y trabajadores de una misma empresa, con el fin de evitar conversaciones que resulten ajenas a otras personas cercanas. Ante categorías iguales prevalece el invitado de más edad al más joven, la mujer casada a la mujer soltera y el extranjero al nacional. Básicamente hay que citar dos sistemas para la colocación de los invitados. Sistema del reloj. Los invitados se van colocando en el sentido de las agujas del reloj, alterando el primero a la derecha de la primera presidencia y el segundo a la izquierda, y así sucesivamente. Dos sistemas para la colocación de los invitados. Sistemas del reloj. Sistema del reloj. Los invitados que se van colocando en el sentido de las agujas del reloj, alternando el primero a la derecha de la primera presidencia y el segundo a la izquierda, y así sucesivamente. O sistema cartesiano o en forma de X. Los invitados se alternan uno a uno por presidencia. Es un sistema recomendable cuando las personas sean del mismo sexo. Es indispensable asignar a cada invitado el lugar que le corresponde y para ello utilizaremos criterios como su cargo o categoría, sexo, edad, nacionalidad, etc. Es indispensable asignar a cada invitado el lugar que le corresponde y para ello utilizaremos criterios como su cargo o categoría, sexo, edad, nacionalidad. Los rangos de ordenación. En los actos oficiales, las autoridades o cargos públicos asistentes pueden ser ordenadas en base a tres criterios: individual o personal para autoridades, cargos públicos o personalidades; departamental para regular los ministerios; colegiado para ordenar la prelación entre las instituciones y corporaciones en actos
con carácter colectivo. Para no excedernos demasiado en este tema y hacerlo más llevadero, vamos a detallar solo el listado de precedencias, según el criterio individual, en los actos celebrados en la capital del Estado. El orden sería el siguiente. El primero, el rey. Segundo, el reina consorte. Tercero, príncipe de Asturias y princesa consorte. Cuarto, infantes de España. Quinto, presidente del gobierno. Sexto, presidente del Congreso de los Diputados. Séptimo, presidente del Senado. 8, presidente del Tribunal Constitucional. 9, presidente del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo. 10, vicepresidentes del Gobierno. 11, ministros del Gobierno. 12, decano del Cuerpo Diplomático y embajadores extranjeros. 13, presidentes de los consejos de gobierno y de las comunidades autónomas. 14, expresidentes del gobierno. 15, jefe de la oposición. 16, alcalde de Madrid. 17, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. 18, presidente del Consejo de Estado. 19, presidente del Tribunal de Cuentas. 20, fiscal general del Estado. 21, defensor del pueblo. 22, presidente del Consejo Económico y Social. 23, secretarios de Estado, jefe de Estado Mayor de la Defensa y jefes del Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. 24, vicepresidentes de las mesas del Congreso de los Diputados y Senado. 25, delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid. 26, general jefe del Mando Aéreo General con sede en Madrid. 27, secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey. 28, subsecretarios asimilados. 29, secretarios de las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado. 30, presidente de la Asamblea Legislativa de la Comunidad de Madrid. 31, encargados de negocios extranjeros acreditados en España. 32, presidente del Instituto de España. 33, directores generales y asimilados. 34, consejeros de gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. 35, miembros de la Mesa de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma de Madrid. 36, presidente y fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid. 37, diputados senadores por Madrid. 38, rectores de las universidades con sede en Madrid. 39, delegado de la Defensa en Madrid. Y 40, tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Madrid. La representación militar y la Casa de Su Majestad. Para ver cuál es el lugar que ocupan las Fuerzas Armadas en los actos oficiales hay que ir al Real Decreto 913/2002. Este decreto establece que sea la autoridad militar que ostente la representación institucional de las Fuerzas Armadas en la zona, la que ocupe el lugar destinado a la ordenación individual para los capitanes generales, los representantes institucionales en las distintas zonas serían los siguientes: el general jefe de la Fuerza Logística Operativa con sede en A Coruña, en los territorios de las provincias de A Coruña, Álava, Asturias, Ávila, Burgos, Guipúzcoa, León, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Cantabria, Segovia, Soria, Valladolid, Vizcaya y Zamora. El inspector general del Ejército de Tierra con sede en Barcelona, en los territorios de las provincias de Barcelona, Girona, Huesca, La Rioja, Lleida, Navarra, Tarragona, Teruel y Zaragoza. El almirante de acción marítima, con sede en Cartagena, en el territorio abarcado por la región de Murcia. El general jefe del Mando Aéreo General, con sede en Madrid, en los territorios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. El almirante de la flota con sede en Rota, en los territorios de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Huelva. El general jefe de la fuerza de maniobra con sede en Valencia, en los territorios de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. El general jefe de la fuerza terrestre con sede en Sevilla, en los territorios de las provincias de Badajoz, Cáceres, Córdoba, Jaén y Sevilla. El general jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra con sede en Santa Cruz de Tenerife, en los territorios de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Estos jefes podrán delegar su representación institucional en otros mandos militares. En el caso de las Islas Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla serán los comandantes generales los representantes. La Casa Real comunicará a la Jefatura de Protocolo del Estado los miembros que asistirán a los actos oficiales. Cuando los reyes sean acompañados por su alto personal, este se colocará en un lugar específico y adecuado sin interferir el orden general de precedencias. Tratamientos oficiales.
Llamar a las cosas por su nombre puede parecer una obviedad, pero los nombres con que designamos a los objetos y lo que nos importa en nuestro caso a las personas le dan su significado y tienen una importancia vital. Con total seguridad habrás presenciado alguna situación en la que por utilizar un nombre equivocado para dirigirse a alguien, éste se ha vuelto contrariada o incluso violenta. Por ejemplo, cuando estás en un bar o restaurante, a los camareros como tales quieren que se les llame por su nombre, o mejor dicho, por el cargo que ostentan, es decir, camarero, y se pueden sentir ofendidos si los llamas o tratas de otra manera. Ahora toca trasladar esto, que es algo de la vida cotidiana, a la vida laboral o profesional, tu vida profesional. De esta manera, en la práctica protocolaria es fundamental conocer el tratamiento concedido por razón de cargo, categoría, condecoración u otro tipo de reconocimiento a las diferentes autoridades o personalidades. El tratamiento es la forma de tratar a las personas y le da el grado de importancia y distinción respecto a otras personas. Normalmente se pierde al cesar la actividad o cargo desempeñado, aunque hay algunos tratamientos que son vitalicios. Cuando nos asalte la duda y no sepamos qué tratamiento utilizar, es siempre más acertado equivocarse por exceso que por defecto. Ante un error de este tipo solo cabe disculparse con naturalidad. Relación de tratamientos oficiales. ¿Sabes cómo debes dirigirte a una personalidad? ¿Has tenido alguna oportunidad de hacerlo? Es mejor que estemos preparados por si acaso. Los tratamientos serían los siguientes. Su Majestad, vuestra Majestad, Señor o Señora, a los Reyes de España. Su Alteza, Alteza Real, Señor o Señora, al Príncipe de Asturias Infantes. Excelentísimo, Excelentísima, Señor, Señora. Presidente del Gobierno. O sea, Su Majestad, vuestra Majestad, Señor o Señora, a los Reyes de España. Su Alteza, Alteza Real, Señor o Señora, al Príncipe de Asturias e Infantes. Alteza, Alteza Real, Señor o Señora. Excelentísimo Señor, Señora, Excelentísima Señora, el Presidente del Gobierno, el Presidente y expresidentes del Congreso de los Diputados, Presidente y expresidente del Senado, Presidente y expresidente del Tribunal Constitucional, Presidente de Sala y Magistrados del Tribunal Constitucional, Presidente y expresidente del Consejo General del Poder Judicial y sus vocales, Presidente de Sala y Magistrados y fiscales del Tribunal Supremo, vicepresidentes del Gobierno, ministro y exministros del Gobierno, decano del Cuerpo Diplomático y embajadores extranjeros, expresidente del Gobierno, presidentes de los consejos de las comunidades autónomas, excepto Cataluña, Valencia y Baleares, que utilizan el muy honorable señor. Molt honorable señor. Jefe de la oposición, delegados y exdelegados del Gobierno, alcaldes de Madrid y Barcelona, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, presidente del Consejo del Estado y consejeros, presidente del Tribunal de Cuentas y miembros del Tribunal de Cuentas, fiscal general del Estado, defensor del pueblo y de las diferentes comunidades autónomas, secretarios y exsecretarios del Estado, vicepresidentes de las mesas del Congreso de los Diputados, Senado, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, jefe del Estado Mayor de la Defensa y de los Estados Mayores del Ejército, secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey, consejeros y viceconsejeros de gobiernos autónomos, excepto Cataluña, Valencia y Baleares, que utilizan honorable señor. Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, director general de la Policía, director general de la Guardia Civil, diputados del Congreso, senadores, presidentes de las Diputaciones de Madrid y Barcelona, presidente del Instituto de España, presidentes y académicos de las Reales Academias, director del Departamento de Protocolo de Presidencia del Gobierno, jefe de protocolo de la Casa de Su Majestad el Rey, embajadores de España, rectores de la universidad, con la singularidad que son excelentísimos y magníficos doctores. Vicerrectores de universidad, en el ejército los oficiales a partir de general de brigada, duques, todos son grandes de España, condecorados con collar y gran cruz de una orden civil o militar del Estado. Y todos esos habían que llamarlos excelentísimo señor o señora. Relación de tratamientos oficiales y el Código del Buen Gobierno. Veamos estos tratamientos. Ilustrísimos señor, señora. Subsecretarios de departamentos ministeriales. Hay que llamarles ilustrísimo señor o ilustrísima señora
a los subsecretarios de departamentos ministeriales, directores generales de departamentos ministeriales, magistrados de trabajo, magistrados jueces de instrucción, alcaldes de capitales de provincia o ciudades mayores de 100.000 habitantes, subdelegados de gobierno y delegados insulares, presidentes de diputaciones y cabildos, excepto Madrid y Barcelona, directores generales de comunidades autónomas, decanos y vicedecanos de facultades universitarias. En el ejército, a partir de coronel y capitán de navío. Títulos nobiliarios de marqués, conde, vizconde y barón, que no posean una grandeza de España. Comentadores de número de órdenes civiles y militares del Estado. Señoría, jefes de la administración civil, jueces de primera instancia, alcaldes de todos los municipios que no sean capital de provincia. Usía o Vuestra Señora VS por escrito. El Código del Buen Gobierno fue aprobado mediante un acuerdo del Consejo de Ministros y en él se establece que el tratamiento oficial de los miembros del Gobierno y altos cargos sea el de señor señora seguido del cargo o rango correspondiente. Esta nueva normativa repercute directamente en el tratamiento tradicional de las instituciones, suprimiendo el excelentísimo señor o excelentísima señora para implementar el más simple señor o señora. Todo nos indica que con el paso del tiempo esta norma se vaya extendiendo a las demás instituciones, comunidades autónomas, entidades locales, Cortes Generales, Tribunal Constitucional, etc. Keyserlingk decía, no hay que mostrarse espontáneo sino cuando se está completamente seguro. Hay que ser siempre el maestro de ceremonias de uno mismo. Tipos de actos protocolarios institucionales. Los medios de comunicación nos ofrecen a menudo una serie de imágenes que se van repitiendo a lo largo de los años. Estas imágenes que se nos muestran ante nuestros ojos como algo trivial y previsto, nos referimos a momentos específicos de todo tipo de actos oficiales protagonizados por diferentes cargos, como el presidente, el rey o algún ministro. Seguro que ya estás pensando en alguna de esas imágenes, en donde se ve al presidente del gobierno estrechando la mano de algún otro cargo institucional, a la entrada de la Moncloa, posando ante las cámaras, con una amplia sonrisa, o ya en el interior del palacio, sentado en los sofás, hablando con su invitado. O quizás se te haya venido a la cabeza diferentes ministros ante el rey, repitiendo un juramento. Pues bien, todos estos momentos pertenecen a distintos actos oficiales que siguen en protocolo. Si tienes curiosidad por conocer estos tipos de actos, en primer lugar, hay que mencionar la distinción que hace el Real Decreto 2099/83 entre actos de carácter general y actos de carácter especial. Actos de carácter general, aquellos organizados por motivo de conmemoraciones o acontecimientos nacionales, de las autonomías, provincias o locales. Las autoridades atendrán al orden establecido por el Real Decreto. El Día de la Hispanidad es un ejemplo de este tipo de acto. Los actos de carácter especial son aquellos organizados por determinadas instituciones, organismos o autoridades, con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos propios del ámbito específico de sus respectivos servicios, funciones y actividades. Las autoridades seguirán el orden propuesto por el anfitrión, pero teniendo en cuenta la normativa, la costumbre y el Real Decreto. Una vez vista esta clasificación, vamos a conocer los actos de la Corona de España, los actos parlamentarios y los del Gobierno. Actos protocolarios de la Corona Española. El Real Decreto 2099/83 regula también los actos de la corona, aunque se mantengan algunas tradiciones heredadas de las dinastías reales. Como ya apuntábamos, Su Majestad el Rey debe presidir cualquier acto celebrado en el territorio español, aunque el organizador del mismo sea otro. Este, como gesto de cortesía, tendrá que ceder la presidencia. Los actos de la corona española que tienen lugar en las dependencias reales podemos agruparlos de la siguiente forma. Actos familiares. Estos actos son celebrados en las residencias o palacios de la familia, Palacio de la Zarzuela, Palacio Real, etc. Estos actos, a su vez, pueden ser públicos o estrictamente privados. La boda o el bautizo de algún miembro real sería un acto público y los privados correspondían a la intimidad de la familia real. Actos de cortesía. Estos actos tienen un carácter oficial y son celebrados como gesto de cortesía a personalidades extranjeras que visitan nuestro país. La recepción y cena de gala de las visitas de Estado en el Palacio Real es un ejemplo.
Actos oficiales son los derivados de las competencias y actividades propias de la corona. Las audiencias concedidas a personalidades, entidades, asociaciones, etc. son un ejemplo. Esta suele ser en el Palacio de la Zarzuela y tienen una duración corta. Actos oficiales solemnes. Estos actos tienen un mayor formalismo y etiqueta de gala o gran gala. La recepción en el Palacio Real con motivo de la Pascua Militar, la recepción al cuerpo diplomático y la representación de cartas credenciales son algunos ejemplos. Aparte de estos actos, la corona española asiste a numerosos actos promovidos por otras instituciones, entidades o personalidades. Nombrarlos a todos nos llevaría varias páginas. Solo destacar la sensibilidad de la familia real hacia la cultura y el deporte, que por otra parte es algo evidente y con toda seguridad habrás visto y comprobado en muchas ocasiones a través de los medios informativos. A continuación se ofrecen algunas recomendaciones y consejos para los actos a los que asistan los reyes o algún familiar de la familia real o algún miembro de la familia real. El saludo correspondiente es la reverencia, guardando la distancia prudencial. Hay que evitar las emociones y los nervios, adoptando una actitud calmada y serena. Nunca los miraremos fijamente. Nunca nos dirigiremos directamente a la reina a no ser que ella lo solicite. Utilizaremos los tratamientos adecuados. Está prohibido fotografiar o grabar a los reyes cuando estén comiendo o bebiendo. Para la etiqueta de los hombres es obligatorio el uso de corbata. Actos protocolarios parlamentarios. Aunque el Real Decreto 2099/83 regulariza los actos oficiales que se producen en el Senado y Congreso, se ha desarrollado un sistema protocolario basado en una serie de costumbres que se han ido conformando a lo largo de la vida de la democracia española. Los principales actos parlamentarios de carácter oficial son la solemne sesión de apertura de la legislatura. Es el más importante de los actos. Cada nueva legislatura cuenta con la presencia de la familia real, quien, como viene siendo habitual, preside el acto. Toman posesión los diputados y senadores y se produce la elección de presidente del gobierno. Este acto tiene honores militares. Ceremonias de acatamiento a la constitución de los cargos de las Cortes Generales. Esta ceremonia es la toma de posesión de los representantes de las instituciones que dependen de las Cortes Generales, como son los diputados y senadores, el defensor del pueblo, miembros del Tribunal de Cuentas, de la Junta Electoral, etc. Visitas de jefes de Estado. Estos actos consisten en las visitas de jefes de Estado extranjeros al Congreso y al Senado. El Día de la Constitución Española. El 6 de diciembre, fiesta nacional, y el Congreso y el Senado abren sus puertas para dar una recepción oficial. A este acto están invitados representantes de todos los poderes y otros colectivos, asociaciones, medios de comunicación y personalidades de la sociedad española. La corona española asiste a numerosos actos promovidos por otras instituciones, entidades o personalidades. Actos protocolarios del Gobierno. El presidente del Gobierno, junto con los ministros, protagonizan una serie de actos protocolarios oficiales y asisten, en calidad de su cargo y actividad política, a otros actos. Los principales actos ubicados en el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia y residencia oficial del presidente, son las visitas oficiales. Estas entrevistas son muy habituales. Antes de que se lleven a cabo, el presidente junto con el visitante suelen saludar y posar ante los medios de comunicación en la entrada de la Moncloa o bien ya en el interior, sentados en los conocidos sofás. Los consejos de ministros son celebrados en el edificio del complejo de la Moncloa. La reunión se hace en torno a una mesa imperial presidida por el presidente. Cuando se da por terminada, tiene lugar una rueda de prensa por el portavoz del gobierno para informar sobre las conclusiones de la reunión. Las recepciones o audiencias a diferentes colectivos. Como decíamos, el gobierno frecuentemente asiste a otros actos oficiales fuera del Palacio de la Moncloa. A continuación señalamos los más importantes. La toma de posesión. Tiene lugar en el Palacio de la Zarzuela. El presidente y los ministros toman posesión de su cargo ante Su Majestad el Rey y el notario mayor del reino, ministro de Justicia. Después de este acto se produce el traspaso de carteras entre los antiguos y nuevos ministros. Los honores al gobierno. El presidente, vicepresidentes y ministros del gobierno le corresponden los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve cuando presidan actos militares y visten oficialmente unidades de las Fuerzas Armadas. Viajes oficiales. Estos se suceden continuamente y pueden ser al extranjero y a las comunidades autónomas. Normalmente el representante del gobierno es recibido a su llegada por el embajador, si se trata de un viaje a otro país, o por el delegado del gobierno, si es en territorio nacional. Una figura curiosa es la de ministro de jornada.
La función de este se acompaña al jefe del Estado o a su heredero en los viajes al extranjero en representación del gobierno. Inauguraciones. Entre la multitud de actos oficiales con presencia de las instituciones, queremos destacar las inauguraciones. La razón es sencilla. Son los actos más habituales y en ellos la mayoría de las veces coinciden los representantes de las instituciones del Estado con otros colectivos económicos, sociales, culturales o con el que más nos importa, el gremio empresarial. Definiremos las inauguraciones como los actos en los que se presenta públicamente cualquier instalación, ya sea un edificio importante, monumentos, estatuas o un nuevo servicio, como por ejemplo una línea férrea, carretera, etc. El objetivo fundamental de las inauguraciones es dar a conocer a la sociedad la nueva instalación o servicio y consecuentemente a quién o quiénes están detrás. En cierto modo es un acto de propaganda. Por ello, los medios de comunicación tienen un papel muy importante en este tipo de eventos y por ello también está prohibido por ley que se realicen inauguraciones durante la campaña electoral de los partidos políticos. Una inauguración suele constar de los siguientes actos: recepción de los invitados, recepción de las autoridades, la autoridad que preside es la última en ser recibida, saludo al anfitrión del acto y principales promotores del mismo, corte de cinta y descubrimiento de placa conmemorativa, itinerario para conocer las instalaciones o servicios, discurso del anfitrión y de la autoridad que ocupa la presidencia, aperitivo o cóctel, despedida a las autoridades existentes y entrega algún regalo de recuerdo. Los invitados podrán estar de pie o sentados. Esto lo determinará la duración del mismo y las características físicas del emplazamiento, quedando en última instancia a disposición de los organizadores. En muchas ocasiones se finaliza el acto con el himno nacional o de la comunidad autónoma donde tiene lugar, frecuentemente las explicaciones oportunas sobre las características o funcionamiento de la instalación o servicio, con un rasgo a cargo del ingeniero o técnico especializado. Actos protocolarios e institucionales. Planificación y objetivos. Cuando asistimos a algún acto institucional, aunque sea por la pantalla de un televisor, lo vemos como un todo, es decir, no apreciamos todo y cada uno de los actos que lo conforman, y mucho menos todos los pasos previos de organización que posibilitan su desarrollo. Todo acto persigue alcanzar unos objetivos, y estos tienen que estar bien definidos para conseguir el impacto previsto y deseado sobre, por ejemplo, personas como tú que los siguen a través de los medios de comunicación. ¿Te apetece conocer el entramado organizativo que encierran los actos protocolarios institucionales? Cualquier acto institucional lleva aparejado un proceso preparatorio o planificación, que diferencia una serie de fases. Definición de los objetivos. Dependiendo del tipo de acto institucional que se trate, buscará unos objetivos u otros. De todas formas, se deberá incidir en aspectos tales como la imagen que se quiere transmitir y a qué público se dirige, los invitados, la repercusión mediática, el presupuesto, entre otros. Fecha y emplazamiento. Elegir el día y la hora del acto es un factor clave. En algunas ocasiones la fecha es inamovible, por ejemplo el día de la Constitución española, pero en otras es indispensable contar con las agendas personales de los invitados, si coinciden o no con otros actos o festividades. Previsiones meteorológicas. Con el sitio donde se lleve a cabo el acto ocurre lo mismo, o bien nos viene dado o por el contrario hay que escogerlo, para lo cual habrá que atender a cuestiones del tipo si es al aire libre o en un lugar cerrado, capacidad, iluminación, accesos, ornamentación. Confección del programa. Este documento básico desarrolla el orden de las acciones a seguir y las personas que han de intervenir. Aglutina el cronograma del acto, el listado oficial de invitados y puede incluir algún plano explicativo. Confección del programa. Este documento básico desarrolla el orden de las acciones a seguir y las personas que han de intervenir. Aglutina el cronograma del acto, el listado oficial de invitados y puede incluir algún plano explicativo. Otros aspectos a considerar: presupuestos, medios técnicos y humanos. Guión técnico que contiene la información necesaria para que los organizadores sepan cómo y qué y cómo hacer en cada momento.
Este guión recibe el nombre de escaleta, el guión técnico, que contiene la información para que los organizadores sepan qué y cómo hacer en cada momento. Envío de invitaciones y recepción de confirmaciones. Convocatoria a los medios si fuera necesario. Sistema de control de invitaciones. Sistema de seguridad. Simulacro del acto para comprobar que no hay errores. Presupuesto económico y evaluación del acto. La realización del presupuesto económico es un aspecto clave que determinará en gran medida al acto en sí. Para hacerlo es conveniente diferenciar los medios que nos hará falta. Esta división ayuda a la hora de contabilizar gastos y asignar partidas presupuestarias. Medios humanos. Normalmente se establecen unas comisiones de trabajo, logística, protocolo y relaciones públicas y finanzas. Cada una de ellas se dedica a realizar distintas tareas y es la Comisión de Finanzas la que centra todos sus esfuerzos en la contabilidad y financiación del acto y la elaboración del presupuesto. Medios materiales. Los medios materiales necesarios para un acto son muchos y variados y suponen un gasto considerable. Podemos hablar de soportes tecnológicos, teléfonos, fax, equipos de sonido, material informático, etc. Y otros recursos materiales como las cartas de invitación, programas, folletos, transporte, mobiliario, ornamentación, banderas, obsequios para los asistentes. La evaluación del acto evidentemente comienza una vez que éste ha finalizado. Se trata básicamente de repasar lo acontecido y ver los posibles errores que se haya cometido para aprender de ello y procurar que en próximos eventos no se repitan. De esta manera se analizará la repercusión mediática del acto y lo que se ha dicho en prensa y otros medios de comunicación. Por último, se suele redactar un informe final o memoria donde se detallan las partidas presupuestarias, incluyendo facturas y otros documentos anexos de interés. La realización del presupuesto económico es un aspecto clave que determinará en gran medida al acto en sí.